¿Y si la mayor amenaza contra la deuda mundial no fuese el dinero, sino un simple grano de arroz? Imagina, un grano tan diminuto desafiando al Fondo Monetario Internacional y sacudiendo el orden global. Lo que antes era polvo seco en el Sahel, ahora florece con arrozales verdes, ondeando como banderas mudas de resistencia. Burkina Faso, Mali y Níger acaban de sellar un pacto sin precedentes con la India y Vietnam. No estamos hablando solo de un acuerdo de 9.000 millones de dólares. Es una alianza entre África y Asia para sembrar, literalmente, independencia. El plan trasciende la agricultura. Busca reemplazar décadas de deuda y dependencia por dignidad y autosuficiencia. Por primera vez, África planta libertad en vez de firmar préstamos que hipotecan su destino. Las proyecciones son claras. Una reducción del 40% en las importaciones de alimentos y la creación de millones de empleos que pueden transformar aldeas enteras. El poder económico vuelve a las manos campesinas, no a los intermediarios financieros. Pero el riesgo es inmenso. Si el pacto fracasa, África podría hundirse otra vez en la espiral de deuda y sumisión. Si triunfa, el sistema financiero internacional enfrenta una amenaza como nunca antes. ¿Puede un grano de arroz lograr lo que nunca consiguió el dinero? Descubramos cómo este pequeño protagonista está tambaleando los cimientos del sistema de préstamos global. Pero ¿cómo surgió este pacto inesperado entre países que nunca antes compartieron una causa común? La respuesta está en una historia de crisis, esperanza y negociaciones a contrarreloj. Durante décadas, África pidió prestado para comprar pan que podía haber cultivado en sus propios campos. Cada vez que un gobierno abría la puerta a un nuevo préstamo, aceptaba una cadena invisible de condiciones, intereses, auditorías, reportes interminables y, sobre todo, el control extranjero. La ayuda llegaba disfrazada de salvación, pero era una llave oxidada cerrando la puerta al desarrollo propio. Los grandes bancos internacionales y sus filiales occidentales dictaban el compás de la economía africana. Las decisiones importantes no se tomaban bajo el sol del Sahel, sino en oficinas con aire acondicionado, lejos del polvo y la realidad. El resultado era predecible: cosechas pobres, importaciones crecientes y una deuda que nunca dejaba de crecer. Mientras tanto, millones de agricultores quedaban atrapados en la pobreza, sembrando esperanza en tierras que nunca eran realmente suyas. Pero en el corazón del continente, una chispa encendió algo nuevo. Burkina Faso, Mali y Níger, unidos bajo la Alianza de Estados del Sahel, decidieron romper el ciclo. Rechazaron seguir atados al destino dictado por préstamos y promesas ajenas. Su respuesta no fue un discurso, sino un pacto. Buscar tecnología donde da frutos y compartir el pan en casa. Mientras analistas en Washington y Bruselas debatían riesgos y pérdidas, en los pueblos de África Occidental se gestaba una revolución silenciosa. India y Vietnam, dos gigantes del arroz, abrieron la puerta a un intercambio sin precedentes. No llegaron para explotar ni dominar, sino para ofrecer tecnología agrícola probada, sistemas híbridos de irrigación, semillas resistentes y herramientas digitales para mapear la tierra. A cambio, los países africanos ofrecieron lo más valioso: millones de hectáreas fértiles y corredores logísticos que atraviesan el continente, esta vez gestionados por cooperativas locales, bajo leyes africanas. La clave del acuerdo fue la creación del Consejo de Soberanía Alimentaria, un organismo rotativo cada 2 años, diseñado para impedir que una sola nación concentre el poder y evitar la trampa de la dependencia. El riesgo de no actuar era evidente. Seguir dependiendo de préstamos extranjeros significaba permanecer bajo tutela, sin voz ni dignidad. Cada año de espera era otro año de pobreza perpetuada, de jóvenes forzados a emigrar y de sueños aplazados por la deuda. Por eso, esta alianza no es solo un acuerdo, es un acto de resistencia, una declaración de independencia escrita con arroz, no con moneda extranjera. Pero el cambio real solo comienza cuando las cifras dejan de pertenecer al Fondo Monetario Internacional y pasan a manos de los campesinos. Ahora, el pacto del arroz está a punto de ser puesto a prueba en los campos africanos.
Lo que suceda en la próxima cosecha decidirá si la revolución cruza el umbral de la esperanza al cambio real. Cuando África dejó de importar hambre, los bancos entendieron que algo fundamental había cambiado. El Pacto del Arroz, valorado en $9.000 millones, transformó el Sahel. Burkina Faso, Mali, Níger, India y Vietnam tejieron una alianza inédita. Tecnología asiática, semillas avanzadas y sistemas de irrigación híbrida se fundieron con la tierra africana. Por primera vez, los canales logísticos se abrieron por completo, libres de impuestos y de la burocracia habitual. El impacto fue inmediato. Las primeras cosechas superaron las proyecciones iniciales en un 70%. Miles de empleos florecieron en aldeas donde antes solo había incertidumbre. Las cooperativas agrícolas, ahora protagonistas, gestionaban la producción y las ventas con una autonomía nunca vista. Por fin, la riqueza se quedaba en manos africanas. Pero el éxito desató alarmas fuera del continente. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea advirtieron sobre riesgos de inestabilidad macroeconómica. Surgieron rumores de sanciones, bloqueos comerciales y nuevas restricciones para acceder a mercados internacionales. El mensaje era claro. Si África podía alimentarse sola, ¿qué sentido tenían los préstamos y la ayuda condicionada? Occidente tachó el acuerdo de populismo agrario, pero los parlamentos africanos respondieron con contundencia. Esto era justicia retrasada. El mito de la dependencia comenzaba a resquebrajarse. Cada saco de arroz era un acto de rebeldía, un mensaje al mundo de que el futuro podía escribirse en clave africana. Las represalias no tardaron. Subieron las tarifas de seguros, las transferencias bancarias se ralentizaron, y en redes sociales brotaron campañas de desinformación que sembraban dudas sobre la sostenibilidad del proyecto. La presión internacional crecía, pero la determinación africana parecía inquebrantable. La apuesta era total. Si triunfaban, se arriesgaban a aislamiento financiero, represalias comerciales y juegos políticos hostiles. Si fracasaban, el continente caería de nuevo en la dependencia, y la esperanza apenas nacida sería borrada. La dignidad y el control económico pendían de un hilo, vigilados por un mundo que no quería creer en el milagro africano. Sin embargo, algo nuevo latía en los mercados de Ouagadougou y Bamako. Por primera vez, el arroz local abarrotaba los puestos, y las familias celebraban el sabor de una independencia largamente soñada. Orgullo y resiliencia tejían una nueva identidad, nacida del trabajo compartido y la decisión de no volver atrás. Pero mientras la cosecha florecía en los campos, las sombras de la reacción global se alargaban. Las fuerzas que siempre habían controlado el destino africano preparaban su siguiente movimiento. Cada grano de arroz es ahora un acto de rebeldía y esperanza. Lo que comenzó como un simple acuerdo comercial se ha convertido en el germen de una revolución silenciosa, transformando campos y ciudades de Burkina Faso y de sus aliados vecinos. En pocos meses, cerca de una quinta parte del presupuesto nacional, antes absorbido por el pago de deudas externas, se ha dirigido hacia la agricultura. Es dinero que ya no se escapa en intereses, sino que fertiliza la tierra, financia silos y pone herramientas concretas en manos de quienes solo recibían promesas vacías. Las aldeas han cambiado su rostro. Donde antes había parcelas dispersas, ahora florecen cooperativas que organizan la producción, gestionan la distribución y protegen reservas para todo el año en silos comunes. En esta nueva estructura, las mujeres asumen roles decisivos, lideran la logística, negocian ventas y fijan las prioridades de la comunidad. La armonía, sin embargo, es frágil. Las élites tradicionales, acostumbradas a mediar créditos y favores con potencias extranjeras, temen quedar relegadas. Funcionarios habituados a la burocracia financiera deben adaptarse a las reglas de las cooperativas, un proceso que genera tensiones y resistencias. El ejemplo del arroz se expande rápido. Otros países de la AES exploran pactos similares para el trigo, el sorgo y el maíz. La idea de una soberanía alimentaria regional
gana fuerza y amenaza con alterar el equilibrio de toda África Occidental. Pero Occidente observa, inquieto. Llegan delegaciones técnicas, asesores y advertencias sobre posibles crisis de liquidez. Informes internacionales insisten en que las calificaciones crediticias podrían desplomarse si se rompe con el modelo tradicional de endeudamiento. Incluso se presiona para limitar el acceso a nuevas líneas de crédito. El riesgo es enorme. Lo que está en juego no es solo la economía de unos pocos países, sino el futuro mismo de la soberanía africana. Resistir la presión externa y consolidar la autosuficiencia se convierte en una cuestión de orgullo nacional y supervivencia política frente a posibles crisis diplomáticas o financieras. Sin embargo, la transformación va más allá del dinero. Está en marcha un cambio cultural y político. La autosuficiencia alimentaria ondea como la nueva bandera de una identidad africana renovada, capaz de desafiar siglos de dependencia y abrir un horizonte distinto. Pero en las sombras, las amenazas se multiplican. Pronto, la presión internacional pondrá a prueba la cohesión interna y el coraje de quienes lideran el cambio. Cuando un pueblo logra alimentarse por sí mismo, su libertad deja de ser negociable. La autosuficiencia agrícola trasciende la comida. Es la llave que permite redirigir recursos hacia la educación, la salud y la innovación. Así, se corta de raíz la necesidad de mendigar préstamos condicionados, que perpetúan la dependencia. El Pacto del Arroz es la prueba de que la cooperación sur-sur puede romper cadenas que parecían eternas. Burkina Faso, Mali y Níger no pidieron permiso ni buscaron mediadores occidentales. Trabajaron directamente con la India y Vietnam, demostrando que la prosperidad puede nacer sin tutelas ni filtros ajenos. La resiliencia se convierte en un escudo cuando llegan sanciones o campañas de desinformación. Cultivar el propio alimento blinda a las naciones ante vaivenes externos y fortalece la capacidad de resistir presiones políticas y económicas. Cada campo sembrado equivale a un acto de defensa nacional. Pero este movimiento no es exclusivo de presidentes o élites. Cada ciudadano, desde el campesino que siembra hasta el tecnócrata que planifica, cumple un rol esencial en la defensa de la soberanía conquistada. El compromiso colectivo es el verdadero fertilizante del cambio duradero. Lo más revolucionario es que esta historia inspira a otros pueblos a replantear su relación con la ayuda y la deuda. El ejemplo del Sahel demuestra que el ciclo de dependencia no es un destino inevitable, sino una construcción que puede desmoronarse cuando los pueblos deciden alimentarse a sí mismos. Ignorar estas lecciones condena a regiones enteras a seguir atrapadas en el círculo vicioso del endeudamiento. Pero si se aprende y se replica, millones de personas podrán reclamar su futuro y su dignidad, cambiando para siempre el mapa del poder global. Llegó el momento de preguntarnos, ¿qué otras transformaciones serían posibles si más países decidieran dejar de pedir prestado para comer? El Pacto del Arroz es solo el principio. Las repercusiones de este acuerdo ya están resonando en otras regiones que buscan su propio camino hacia la independencia. Cuando un pueblo deja de pedir permiso para comer, empieza a escribir su propio destino. Mira lo que sucede ahora. 3 países africanos, Burkina Faso, Mali y Níger, han decidido que nunca más su gente mendigará pan ni vivirá bajo condiciones dictadas desde despachos lejanos. Con un pacto de arroz valorado en $9.000 millones, han cortado siglos de dependencia y sembrado un futuro donde la dignidad brota del suelo y no de la caridad. La independencia verdadera no se alcanza con discursos ni tratados firmados. Nace cuando el agricultor ya no teme al prestamista y la semilla pertenece al que trabaja la tierra. Es en el campo, no en los bancos, donde comienza la libertad real. Cada grano de arroz cultivado en el Sahel es una victoria silenciosa, una grieta en el viejo sistema que ató el destino de África a la deuda y la ayuda condicionada por generaciones. Esta revolución no tiene banderas ni cañones. Sus armas son el agua que revive campos antes estériles y las manos unidas de quienes cultivan la tierra. Cuando dejamos de importar hambre disfrazada de ayuda,
África demuestra que la autosuficiencia es el arma más poderosa contra la pobreza y el sometimiento. Pero nada está asegurado. El precio de la inacción es alto. Resignarse y ver cómo el sueño de soberanía se deshace bajo la presión de quienes quieren mantener el viejo orden. Sin embargo, la oportunidad está aquí. Podemos ser testigos y protagonistas de una revolución pacífica que no solo transforma el mapa agrícola, sino que desafía el equilibrio de poder global. Este pacto de arroz es solo el principio. Una invitación a repensar quién decide lo que comemos, quién controla nuestra riqueza y cómo recuperamos lo que durante siglos nos fue negado. Cada país que apuesta por su campo desafía la lógica de la deuda y siembra esperanza para todo el continente. Así que la pregunta queda abierta. ¿Y si la independencia real comienza cuando dejamos de pedir permiso para alimentarnos? Reflexiona sobre esto. Porque la historia la escriben quienes se atreven a cambiar las reglas y trabajan la tierra con sus propias manos. Pero para comprender verdaderamente el alcance de este pacto, debemos mirar ejemplos históricos que nos muestran cómo la autosuficiencia alimentaria ha sido un factor determinante en la independencia nacional. Por ejemplo, durante la Revolución Verde en la India, a mediados del siglo pasado, el país logró multiplicar su producción de arroz y trigo gracias a la introducción de semillas mejoradas, fertilizantes y sistemas de irrigación. Antes de este cambio, la India dependía de ayuda alimentaria internacional y sufría hambrunas periódicas que debilitaban su soberanía. Tras la implementación de nuevas tecnologías, el país no solo alimentó a su población, sino que también empezó a exportar cereales, reduciendo dramáticamente su dependencia del exterior. En América Latina, algunos países intentaron estrategias similares en el pasado. Brasil, por ejemplo, desarrolló el programa Proálcool en la década de los 70 para producir etanol a partir de caña de azúcar y reducir la dependencia del petróleo extranjero. Aunque el enfoque era energético y no agrícola, la lógica era muy parecida. Usar recursos locales, tecnología nacional y voluntad política para romper cadenas de dependencia. Volviendo a África, el caso de Etiopía tras la hambruna de los años 80 es ilustrativo. El gobierno apostó por fortalecer la agricultura local, invirtiendo en sistemas de riego y promoviendo cooperativas. Si bien los desafíos siguen presentes, el país ha logrado mejorar su producción y reducir su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional. Ahora, en el Sahel, la diferencia radica en la magnitud y la coordinación regional. El Consejo de Soberanía Alimentaria, rotativo cada 2 años, asegura que el poder no se concentre en un solo país. Imagina que cada ciclo de liderazgo permite compartir experiencias, corregir errores y adaptar estrategias a las realidades locales. La participación de la India y Vietnam no es casualidad. Ambos países han superado enormes retos agrícolas y son líderes mundiales en la producción de arroz. Por ejemplo, Vietnam, tras la guerra, enfrentó el reto de alimentar a su población devastada y encontró en el arroz una oportunidad para reconstruir su economía. Hoy, es uno de los mayores exportadores de arroz del mundo, gracias a la inversión en variedades resistentes y políticas de apoyo a los pequeños agricultores. En términos prácticos, ¿cómo se traduce esto en el día a día de una aldea africana? Imagina una comunidad donde, antes del pacto, los agricultores dependían de semillas importadas, caras y muchas veces inadecuadas para el clima local. Ahora, gracias a la transferencia tecnológica, cuentan con semillas adaptadas, técnicas de riego eficiente y acceso a datos climáticos en tiempo real gracias a aplicaciones móviles sencillas. Esto permite planificar mejor las cosechas, reducir pérdidas y aumentar la productividad. Además, la creación de silos comunitarios garantiza que el excedente de arroz se almacene y utilice durante la temporada seca, evitando la escasez y la necesidad de importar a precios elevados. Las cooperativas permiten negociar mejores precios y acceder a mercados, tanto locales como regionales, sin depender de intermediarios extranjeros que suelen quedarse con la mayor parte de las ganancias. En el plano político, el pacto refuerza la legitimidad de los gobiernos ante sus ciudadanos.
Los líderes no solo anuncian promesas, sino que presentan resultados tangibles. Cosechas abundantes, mercados llenos y oportunidades de empleo para jóvenes que antes solo veían la emigración como salida. Pero el camino no está libre de obstáculos. Las campañas de desinformación pueden minar la confianza de la población, y los intentos de sabotaje económico, como la subida de tarifas de seguros internacionales o el retraso en transferencias bancarias, buscan debilitar la moral y la viabilidad del proyecto. Por eso, la educación y la transparencia son fundamentales. Los gobiernos y cooperativas deben informar constantemente a la población sobre avances, desafíos y estrategias para contrarrestar la presión externa. Para consolidar el éxito, es vital diversificar los cultivos. No basta con el arroz. La región debe invertir también en otros alimentos básicos como el maíz, el mijo y el sorgo. Así se garantiza una dieta equilibrada y se reducen los riesgos asociados a las fluctuaciones del mercado internacional de arroz. Otra medida práctica es fomentar el valor agregado. En vez de exportar arroz en bruto, se pueden instalar plantas de procesamiento para producir harina, snacks o alimentos preparados, generando empleo y mayores ingresos locales. Este modelo ya ha funcionado en países como Tailandia y Malasia, que hoy exportan no solo arroz, sino productos derivados con alto valor en el mercado global. En términos de cooperación internacional, el pacto abre la puerta a alianzas estratégicas más allá del arroz. Por ejemplo, se pueden firmar acuerdos para el intercambio de investigadores, becas para jóvenes africanos que estudien agronomía en universidades asiáticas, y proyectos conjuntos de innovación agrícola. Esto crea una red de conocimiento que fortalece la autosuficiencia y reduce la dependencia tecnológica. A nivel social, el empoderamiento de la mujer es clave. En muchas aldeas, son las mujeres quienes se encargan de la siembra, la cosecha y la comercialización. Darles acceso a créditos blandos, formación técnica y participación en la toma de decisiones asegura que el cambio sea inclusivo y sostenible. Para blindar el proyecto ante posibles represalias, una estrategia efectiva es fortalecer los mercados internos y regionales. Si África Occidental logra crear un mercado común para sus productos agrícolas, podrá resistir mejor las presiones externas y garantizar precios justos para sus productores. Históricamente, la autosuficiencia alimentaria ha sido un motor de independencia política. En China, durante el Gran Salto Adelante, aunque hubo errores fatales, la apuesta por la producción local de alimentos buscaba precisamente romper la dependencia de potencias extranjeras. Tras corregir los errores, China se convirtió en una potencia agrícola y luego industrial, demostrando que el control sobre la alimentación es un pilar fundamental del desarrollo nacional. En África, el Pacto del Arroz puede ser el punto de inflexión que inspire a otras regiones a seguir el mismo camino. Si en el futuro, países como Senegal, Ghana o Costa de Marfil se suman a iniciativas similares, el continente podría transformar su posición en la economía global, pasando de ser importador crónico de alimentos a exportador neto. En última instancia, el éxito del pacto dependerá de la capacidad de los pueblos para proteger su soberanía alimentaria frente a intereses externos. La experiencia muestra que no hay atajos. Se necesita inversión sostenida, educación, cohesión social y liderazgo visionario. Pero sobre todo, se necesita la voluntad de no ceder ante la presión y de apostar por un modelo propio de desarrollo. Así, cada grano de arroz cultivado en el Sahel es mucho más que alimento. Es una semilla de dignidad, una promesa de futuro y una declaración de que África está lista para decidir su destino sin pedir permiso. La pregunta final, entonces, no es solo si un grano de arroz puede enfrentar al dinero, sino si estamos dispuestos a cambiar el paradigma y reconocer que la verdadera riqueza de una nación está en su capacidad de alimentar, educar y empoderar a su gente con recursos propios y decisiones soberanas. Esto es solo el principio.